Buenas tardes. Tengo el enorme placer el día de hoy de presentar al maestro Rodrigo Moya, fotógrafo del que hice la exposición como curadora, Rodrigo Moya, México, que es una exposición que ustedes podrán disfrutar en las salas de arriba. Y entonces el propósito nada más de mi presencia aquí es hacer una breve presentación. Hay una semblanza que se proyectará, pero quisiera un poco decirles quién es este señor Saba. Y entonces algo que podría también explicar el trabajo fotográfico de Moya en México, que es el de tratar de, ante un imaginario fotográfico promovido por los gobiernos posrevolucionarios, en donde se promovían ciertas cosas, él con su trabajo hizo un trabajo en contrasentido, como tratando de enderezar los clavos, ¿no?, de aquel imaginario que pintaba a México como el producto maravilloso del desarrollo estabilizador. Entonces, mucho de su trabajo tiene un interés profundamente social, muy cercano a las personas y bueno, durante muchísimo tiempo, por lo menos unos 15 años se dedicó no solamente a fotografiar, sino a escribir reportajes, digamos, con un interés social, y después, por razones que ya él mismo les explicará, abandona la fotografía de prensa, de reportaje de la prensa ilustrada, para abrir una compañía editorial que dedicó sus esfuerzos durante 3 décadas a difundir la información sobre la pesca en México. Entonces ese es el primer Rodrigo Moya. El segundo Rodrigo Moya despierta cuando cierra su editorial de pesca y empieza a organizar su archivo. Entonces el segundo Rodrigo Moya es el que tira una muy buena parte de su producción de negativos, las rescata, las ordena, y mucho del trabajo que podemos ver hoy de Rodrigo Moya es justamente ese trabajo que pasó por ese exigentísimo filtro de su perfeccionismo, de su rigor, de su seriedad, de una elegantísima capacidad de composición y de encuadrar. Entonces, los dejo con Rodrigo Moya. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Yo no quiero que esto sea una especie de conferencia de esas que a veces llaman magistrales algunos colegas. Quiero que sea una charla. La verdad no tengo un tema preciso para platicar con ustedes porque son un público muy heterogéneo, ¿no? Sé que hay un grupo que está investigando sobre arte, entonces quizá a él me refiera en particular, pero en realidad es una plática de tú a tú, ¿no? Tanto que he pensado que después de 1 hora, porque es mucho tiempo el que tenemos, podríamos establecer un periodo de, digamos, un intermedio, ¿no?, para que me hagan preguntas que yo pediría que fueran lo más concretas posibles, ¿no? Porque a veces al pobre fotógrafo, al que está sentado en una mesa, le hacen unas preguntas, como a López Obrador, yo no sé cómo lo hace, de 3 o 4 preguntas seguidas, ¿no? Y a mí cuando me hacen 2, ya la primera ya se me olvidó, ¿no? Entonces, por eso hago esa aclaración, ¿no? Bueno, yo le llamo a esta charla la fotografía, el ojo universal. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, que es muy breve en realidad, comparada con la historia del planeta, del surgimiento del hombre sobre la Tierra, nosotros somos una brizna de tiempo
en este lapso en que pasamos del hombre de las cavernas a estar aquí hablando con micrófonos y aparatos, ¿no? Entonces, el hombre siempre quiso de alguna manera retener el tiempo, o por lo menos dar constancia del tiempo, ¿no? Lo hace en sus obras artísticas, en todo el arte que conocemos, prehispánico, renacentista. El hombre trata de retener el tiempo y de dejar un testimonio personal de lo que ve y de su tiempo, ¿no? Entonces, cuando adviene la fotografía como invento en el siglo XIX, la verdad yo la considero un súper invento, ¿no? En esta época de cosas maravillosas en el espacio que apuntan a guerras también horribles, ¿no? No también, sino simplemente horribles. Uno se asombra de que una cosa a la que estamos tan acostumbrados, como es la fotografía, tenga tal poder sobre la mancha humana sobre la Tierra. Es decir, la fotografía es capaz de fotografiar ahora por medios técnicos las bacterias más pequeñas, los circuitos sanguíneos, las enfermedades, la constitución humana por dentro. Todo eso se hace mucho con fotografía. En los últimos años todos estamos acostumbrados a que te haces una tomografía y ya te encuentran el mal. Pues todo es una forma de fotografía. Y por otra parte, la foto también explora el espacio infinito, explora el universo con otro tipo de equipos. Si la fotografía, hablamos de foto y nos imaginamos una camarita colgada del hombro, digital, bueno, todas son digitales ahora, ¿no? Y no, la fotografía es el acto humano de mediante artilugios, equipos, a veces inmensamente costosos, puede fotografiar el interior del cuerpo humano, el interior de las células, la vida de los virus, y por otra parte puede fotografiar el cosmos, puede fotografiar el origen de las galaxias, puede fotografiar los hoyos negros, es decir, cosas que no nos imaginamos, ¿no? El nacimiento de las galaxias, que fue hace 350.000 millones de años, está constatado por pruebas fotográficas. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno realmente extraordinario al que no le damos a veces mucha importancia, porque todos tenemos una camarita. Entonces yo digo un poco de broma y un poco también con sentimiento que la fotografía que hacemos todos, la fotografía, digamos, personal, se ha convertido en un invento, en un juego universal, en un juguete universal con imágenes sin destino. Sí, cuando un astrónomo vía satélite, vía el telescopio Hubble, por ejemplo, fotografía en la profundidad del espacio, pues es un trabajo de decenios, de cientos de sabios, ¿no? Y nosotros con una camarita que compramos en una tienda cara o barata, fotografiamos cosas insignificantes, nuestra vida, ¿no? Serían insignificantes si no las guardamos. En general, la fotografía, así como fotografía toma constancia de cosas fundamentales en la vida en la vida cósmica, en la vida humana se ha frivolizado completamente. Entonces la foto se ha convertido en un juguete que todos usamos con imágenes sin destino. Con eso me quiero referir a que se ha ganado mucho con la fotografía digital, que es un producto de toda esta tecnología de la que vengo hablando, ¿no? Una minúscula partícula de esa tecnología fantástica, ¿no? Que lo mismo conduce cohetes mortales que fotografía el nacimiento de una galaxia. Usamos la foto sin el sentido que tuvo durante sus 150 primeros años de vida, que era tener una constancia de nosotros mismos, era una raíz con la familia, con la esposa, con los hijos,
¿Quién no tiene un álbum familiar? Entre nosotros seguramente casi nadie, pero en mi generación y antes, más atrás, todo mundo seguía su vida, su diario vital con fotografías que tenía la abuela, los amigos, los primos. Todo se está perdiendo porque nosotros tomamos una foto, la mandamos por telefonito o por computadora y termina por perderse en la nada. Por eso digo, el juguete universal con las imágenes sin destino. Una de las finalidades de la foto para mí, como fotógrafo a la antigua un poco, que sigue conservando las técnicas antiguas y practicándolas, la fotografía es un objeto, debe producir un objeto. Si no produce un objeto visible, palpable, tangible, que es casi lo mismo, y sobre todo que se pueda conservar, pues pierde su sentido fundamental, que es el recuerdo y que es la memoria y que es la documentación. Documentamos nuestra vida, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros paseos, de nuestros viajes, y eso se está perdiendo. Nosotros pensamos que porque tomamos unas fotos con una cámara de estas maravillosas que hay ahora, la mandamos a revelar a Costco o a cualquier laboratorio, nos dan unas pequeñas copias o grandes que se pierden muy rápidamente. Los colores se evaporan, son colores calculados para consumo. Se ha convertido la foto de un objeto de recuerdo, de un objeto de memoria, de un objeto casi sagrado, en un objeto desechable. Entonces, por ahí quiero empezar para relacionar la fotografía con los que estudian arte, ¿no? A pesar de eso, la fotografía ya dejó un legado en la humanidad. En los últimos siglo y medio que tiene de existencia, poco más, poco menos, ya se ha convertido en un factor esencial de la historia humana, ¿no? Y la esencia de esa historia es la foto documental. Yo creo que en principio toda foto es documental, inclusive la foto artística, la foto que aparentemente no tiene nada que ver con los hechos que nos rodean, que hacemos, que nos hacen, con lo que pasa en la historia. A otro punto, la fotografía está íntimamente relacionada con la historia. La fotografía es historia, es ya parte de la historia. No se puede hacer historia sin fotografía. Inclusive la historia personal. Si tú tienes un novio o alguien, una novia, pues puede tener la historia de esa relación fotográficamente. Pero en términos de sociedad humana, la fotografía es parte importante de la historia de este tiempo y de esta sociedad. Entonces, cuando yo me hice fotógrafo, un poco por accidente, como se hacen casi todos los fotógrafos, o se hacían en mi tiempo, digamos, a mediados de los 50, no había escuelas de fotografía. Había muchos periódicos, pero no había dónde estudiar, no había libros de fotografía casi, los pocos que había eran muy caros y para acabar de molar eran en inglés. Entonces la mayor parte de los fotógrafos pues no hablaban inglés y no tenían acceso a los libros. Entonces había un desinterés enorme en los fotógrafos contemporáneos conmigo, digamos de mediados de los 50. Yo empecé la fotografía en 54, a los 20 años. Entonces, simplemente hacían la foto como un oficio para ganarse la vida. Así lo hice yo, para empezar, ¿no? Había iconos en ese momento ya. Había escuelas, es decir, había fotógrafos de gran dimensión mexicanos que procedían de escuelas, de la escuela norteamericana básicamente, de los franceses. Desde que llegó aquí Maximiliano, tras de él o con él llegaron una serie de fotógrafos que hicieron escuela, ¿no? Entonces así empezó a crecer la fotografía en México, por vía exterior, es decir, como una influencia exterior, como le pasa a casi todos los países colonizados o semicolonizados
entre los cuales nos contamos. Entonces, la foto surgió con mucho empuje, con mucha fuerza, y yo no sé si por las condiciones de México, por su población, por su mundo ambiguo, donde conviven indios con criollos, con españoles, donde hay un entrecruce de culturas. Es un país que es muy rico para la fotografía. Y por eso nos han buscado tanto los fotógrafos norteamericanos, hicieron viajes a México. Tenemos una serie de maestros que ya son el inicio de la historia fotográfica de México. Después con ya el imperio, del segundo imperio, el de Maximiliano, pues también atrás de él viene una cauda de fotógrafos que fundan estudios y hacen su agosto porque la burguesía mexicana, la aristocracia, podemos decir, más que burguesía, las clases acomodadas, pues querían tener su efigie, el efigie del patriarca, del abuelo, de los hijos, de la esposa, y todo el mundo se fotografiaba, como nos fotografiamos ahora. La diferencia es que antes se conservaba la foto y ahora no se conserva, porque mandarla por correo, por telefonito, no es conservar la foto, es tirarla al espacio sideral. Sí, se va al espacio cibernético, desaparece y ya. Pero en aquel entonces no, la fotografía tenía un peso muy grande. Entonces, de ahí fue surgiendo una escuela de fotografía mexicana, heredera de aquellas gentes que vinieron, ¿no? Y realmente tenemos una escuela ahora, o digamos una pléyade de fotógrafos que hacen historia, ¿no? No menciono nombres porque no viene el caso y además no me acuerdo de la mayor parte, ¿no? Pero hay grandes fotógrafos, hay grandes imágenes de la vida de México tomada por fotógrafos mexicanos. Y yo no soy más que uno de tantos. En 54 me integro a la fotografía, como se integraban muchos muchachos que eran de clase generalmente baja o media baja, o simplemente sin clase, eran casi lúmpenes, eran gente que no tenía, pues tenía que ganarse la vida de alguna manera, y así caían en los periódicos por alguna razón, para limpiar el archivo, y se hacían fotógrafos. Y entre esos grupos hay muy buenos fotógrafos. De ese grupo de gentes anónimas, de origen generalmente humilde, surgieron muy buenos fotógrafos. Yo surgí de ese grupo de fotógrafos. Mi padre era agente de arte, era agente de cine, yo era, digamos, una clase media acomodada, un poco excepcional a la generalidad. Entonces, eso me permitió tomar la fotografía desde el principio con una gran pasión y con una idea muy armada, muy concreta, de que yo quería hacer algo con la foto. Y ese algo que hice, básicamente, es fotografía periodística, fotografía documental. Hay la fotografía artística, hay la fotografía de estudio, la foto tiene tantas vertientes, es tan rica, que así como dije que iba de la bacteria al espacio, pues en la sociedad también tiene un abanico muy grande de reflejarse. Entonces, pues yo me planté en la foto periodística y documental. Y ahí empezó mi vida y mi pasión por la foto. Así logré hacer lo que he hecho, que no es más que un mosaico de todo un enorme piso, de todo un enorme tapiz, digamos que es una puntada. Yo tengo mucho la imagen de que la historia de la fotografía en México es como construir un gran tapiz, donde cada fotógrafo que pasa da una puntada o dos. Hay unos que son muy buenos y dan muchas puntadas muy buenas, como Álvarez Bravo, por ejemplo, o Antonio Reynoso, o Nacho López. En fin, tenemos una serie de estrellas que yo les llamo los samuráis de la fotografía, que han dado muchas puntadas en ese enorme tapiz que es la historia de México a través, y de la sociedad mexicana, a través de la fotografía. La foto, como les decía, tiene la vertiente del estudio, donde hay buenos fotógrafos también que han aportado cosas, la fotografía de calle,
muchas salidas, ¿no? Pero yo me dediqué con mucha precisión y mucho análisis de lo que iba a hacer en la fotografía a la foto documental, es decir, a documentar mi tiempo y lo que pasaba alrededor de mi tiempo, sabiendo que no era más que un mosaico de ese enorme piso de azulejos que es la historia de la foto mexicana. Entonces, pues eso me dediqué. Trabajé en los periódicos, empecé en Impacto en 1955, fue mi primer trabajo como fotógrafo de planta, ¿no? Que fue un triunfo, ¿no? Después de un aprendizaje y de una carrera trunca en ingeniería que me permitió acelerar mi proceso de enseñanza, con un gran maestro que tuve por fortuna, porque los fotógrafos se hacían pues pepenando de aquí, de allá, conocimientos, práctica, y a veces no pasaban de un nivel muy bajo, donde sus fotografías eran siempre iguales, generalmente siempre malas, pero cumplían una función informativa. Desde luego los directores de los periódicos, casi no conozco excepción en mi época, no sabían de fotografía nada, o sea que lo que les importaba es que trajeran al presidente inaugurando tal cosa, o al gobernador dando su informe, o a la estrella de cine en una entrega de premios. Es lo que hacíamos, es lo que hacíamos. Si estábamos limitados por un país apenas en formación política, todavía lo está, que no tenía órganos de prensa como los europeos o como los norteamericanos, no había un Life, no había un Do, no había un Paris Match, es decir, no teníamos medios, medios periodísticos, editoriales, para dar a conocer el trabajo que hacíamos o que se podía hacer, no existía tal, ¿no? Entonces, dentro de ese vacío, sí surgieron algunos samuráis, ya los mencioné, y yo por lo menos, samurái o no, sí sé que tomé la fotografía desde el principio con toda intención como un algo muy importante para mi vida y quizá para la vida de otros. Porque la foto documental no es documentar a tu familia, no es documentar una fiesta o inclusive una cosa folclórica o una pieza arqueológica. Sí, todo eso es foto documental, pero hay otra forma de la foto documental que para mí es la de más alto rango, que es la foto de documento social, como documento histórico, que contribuye a conocer qué fue de nuestro país, cómo éramos, quiénes lo habitaban, cómo eran las familias, cómo eran los pueblos. Entonces, eso se ha dado ya en México. Ya tenemos un cúmulo de historia fotográfica que todavía le falta mucho por escarbarle, ¿no? En ese sentido, pues en Europa y en Estados Unidos, en los países donde la fotografía tiene un rango no solamente artístico, sino documental muy poderoso, pues todo eso se traduce en libros, se traduce en ensayos, se traduce en estudios, en carreras. Nosotros estamos pisando apenas el umbral de esa situación de la fotografía. Entonces, yo como fotógrafo que entro a un periódico y que tengo una serie de órdenes diarias que cumplir, pues las cumplo, porque de eso vivo, pero por mi lado, lo que yo llamo la segunda cámara, hago cosas que me van brincando a la cabeza. ¿Y por qué brincan? Porque el fotógrafo tiene un inconsciente, tiene una impronta en su cerebro, que he hablado mucho de esto, a lo mejor algunos ya lo conocen, pero tenemos un inconsciente, ¿no? O un subconsciente que viene de la educación, del entorno en que vivimos, y eso en el fotógrafo inteligente, en el fotógrafo pensante, deja una impronta, deja una marca, ¿no? Entonces, esa señal que viene desde la infancia, desde los padres, desde los abuelos, desde las lecturas, desde la pintura que ha visto, desde los libros a los que se asoma, pues lo trae la cabeza sin darse cuenta. Trae una carga de imágenes, trae una carga de motivos y motivaciones. Entonces, cuando el fotógrafo que tiene
esas características, sale a la calle, empieza a ver cosas y las cosas le brincan, o le brinca el inconsciente y elige sus temas. En mi caso, el tema que yo elegí fue el tema social, fue la sociedad humana, fue la sociedad mexicana. Y dentro de la sociedad mexicana, el tema que elegí primordialmente, y se puede ver en las fotos, fue el tema social, fueron los de abajo, fueron la gente marginada, fue la gente de eso que llaman el cinturón de miseria, algunos dicen elegantemente el cinturón de óxido, pero hay todo un mundo que a veces no nos asomamos, a veces ni sabemos que existe, que está a nuestro alrededor, en los pueblos, en las franjas, en esos cinturones de las ciudades, y que viven y que tienen una vida a veces muy interesante y muy intensa y muy dramática, y a veces muy feliz inclusive, y a eso me dediqué, a fotografiar esas cosas y lo que pasaba dentro de la sociedad, las confrontaciones que por leyes naturales, sociales, sociológicas, tienen que darse entre las clases más acomodadas, más ricas, que más acumulan poder y dinero, y las clases que no tienen nada. Eso tarde o temprano produce fricciones. Fricciones a veces muy suaves, como esas palizas, algún muchacho que le dieron un balazo en la cabeza, cosas insignificantes, pero a veces produce una revolución francesa, a veces produce una revolución rusa, a veces produce una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial. Esa confrontación de clases llega a producir fenómenos verdaderamente trascendentes. ¿Y quién ve eso? Lo ve la gente, lo ven todos, los historiadores, lo estudian, toman apuntes, pero el que lo ve más a fondo y con más, digamos, con el poder de comprobar el documento es el fotógrafo. La fotografía nos deja una serie de comprobantes históricos de gran magnitud, de gran magnitud. El que quiera conocer algo de la historia de México, pues tiene que encontrarse con la fotografía, o si quieres ver algo de los países africanos, te vas a encontrar con libros fotográficos, aunque seas un erudito y estudies sociología o paleontología, cualquier cosa. La paleontología se refiere más bien a los animales, estoy pensando en una amiga mía, pero lo mismo. La gente se tropieza con la imagen fotográfica en todas partes donde va. La fotografía está presente aquí mismo, en todas partes. Yo tengo un gran orgullo y me siento muy feliz de estar presente en este lugar, ¿no? En este lugar para mí un poco sagrado, como son los museos, los buenos museos, de ver que fotos mías tomadas así, frívolas a veces como esta, que soy yo al fondo con una modelo, pero al tomarme esa fotografía yo pensé en las Meninas de Velázquez, porque tenía una impronta cultural atrás en el coco. Entonces busqué la foto de manera de que yo salía en la foto junto a la modelo, como en las Meninas de Velázquez, él sale al fondo, ahí como un animalito cualquiera, ¿no? Entonces fue a lo que yo me dediqué con empeño, a la foto social o sociológica, a la foto documental, y así fui. Tuve muchos problemas en los periódicos por mi manera de ser y porque el trabajo en los periódicos es muy pobre. En mi época era pobrísimo. Recordemos que había un solo partido político y bueno, era cubrir las actividades del partido en el poder y del señor presidente y de los señores diputados, ¿no? Y fuera de eso, y las actrices, sí, y los eventos sociales de la gran sociedad. Fuera de eso había muy poco que hacer. El fotógrafo que no tenía esa inquietud que yo tuve y que tuvo Nacho López y que buscaban por su lado, como Álvarez Bravo, como tantos otros, como Rubén Gámez en cine y foto, otras vertientes que veían con otros ojos la sociedad que rodaba con ellos, pues hacían un poco de basura, ¿no? Basura que se iba a la basura.
La fotografía que se tomaba en los periódicos en aquel entonces, no como ahora, era foto en papel, era un sustrato palpable y bueno, se entregaba al periódico y cuando se acumulaban muchas fotos se tiraban. Ha habido casos en que se han seleccionado, investigadores que han buscado en los archivos. Hay en México una serie de investigadores de primera orden que se han metido al archivo gráfico de la Nación, a las bibliotecas, a los institutos, a buscar ese tipo de fotografías que tomaban los fotógrafos casualmente y que sin embargo llevan un mensaje histórico y a veces poético muy fuerte, ¿no? Pues eso me dediqué yo. Yo quería que mis fotos de alguna manera trascendieran y por eso tenía cuidado en guardarlas. La mayor parte, al principio yo fui así, sí, no ponía atención en mis negativos, no ponía atención inclusive en las copias que hacía con mucho cuidado en mi propio laboratorio. Yo siempre tuve un laboratorio en la cantidad de apartamentos que viví, de casas, esta circulación que tiene el ser vivo en una ciudad, en una vida larga como la mía, que va de un lugar a otro, pues yo en todos tenía por lo menos baño, cocina y laboratorio. Eso sí no fallaba, ¿no? Entonces tenía un laboratorio y ahí yo copiaba mis fotos y las guardaba. Unas las tiraba, otras se perdieron, otras las regalaba mucha fotografía. Pero fui guardando esas fotos, que algunas verán aquí en el museo, si ven la exposición, y yo tenía una inquietud muy grande por lo que pasaba en mi país, por lo que pasaba en América Latina, por lo que pasaba en el mundo, ¿no? Es decir, yo al mismo tiempo que me eduqué como fotógrafo, después de este maestro fantástico que tuve, que me enseñó a ver el Renacimiento con cuidado, que me pasaba libros de fotografía, que me explicaba las cosas técnicas, porque no había otra forma de aprender más que o los instructivos de las películas o de las cámaras, o sacar en los secretos, rascar en los secretos con mucho cuidado a los fotógrafos mayores ya de prestigio, que eran bastante malos, ¿no? No soltaban los secretos, era una cosa de secretos, ¿no? Y este hombre me dijo, no te quiebres la cabeza, Rodrigo, ¿qué problema tienes con ese revelador? Lee el instructivo de la fábrica, ahí está todo. Y es verdad. Es decir, ¿y para qué se mataban los fotógrafos con secretitos y haciendo el ridículo? Porque además sus fotos eran muy malas. Si los fabricantes que habían echado ahí una cantidad de talentos y de todo tipo, ¿no? Pues te explicaban qué es lo que tenías que hacer para revelar una película. Cómo la revelabas bien, en qué condiciones, temperaturas, sustancias. Entonces yo lo que hice fue seguir esa línea, eso en la parte técnica. En la otra parte, en la parte ideológica, en la parte plástica, en la parte visual, seguí a ese maestro mío, seguí a los maestros de los grandes libros, seguí lo que veía en los museos, seguí lo que hablaba con los reporteros de las revistas donde trabajé, las gentes más talentosas. Yo no me llevaba mucho con los fotógrafos, debo decirlo, ¿no? Es más, tuve ciertas diferencias con muchos, ¿no? Yo me llevaba básicamente con el equipo de redacción y con uno que otro director en algunos momentos. Pero básicamente me formé hablando de periodismo, hablando de problemas, leyendo libros de política, estudiando, estando al tanto de lo que pasa en otros países. Por ejemplo, ahora a mí me tiene muy agudizada la mente lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Irán. Es decir, alrededor de nuestro mundo, de nuestra pequeña vida, están pasando grandes cosas. A lo mejor me salgo del carril, pero me perdonan. Entonces, como fotógrafo politizado, que se politizó al mismo tiempo que aprendió fotografía, que tomó conciencia de la vida y de la historia, al mismo tiempo que aprendía a revelar sus fotos, pues me sigue pasando lo mismo, 80 y tantos años después, 80 y muchos. Entonces, ese tipo de fotógrafo documental, a cuya escuela yo pertenezco, pues lo que hace es que está documentando la historia, el paso de
de las cosas, ¿no? Y dentro de ese paso de la historia y de los acontecimientos, va logrando imágenes que tienen un más allá del hecho, ¿no? Y yo tomé conciencia de eso ya un poquito después. No, en el primer momento era hacer la foto bien, lo mejor posible hecha, lo mejor compuesta posible y entregarla y ganar un espacio bueno en el periódico, que es a lo que aspirábamos. Ahora un fotógrafo aspira, pues, no sé, no va a tener un Nobel nunca, pero aspira a tener un libro bien hecho, aspira a que se ocupe de él un buen investigador, pero en ese entonces lo único que le importaba a un fotógrafo, y eso sigue pasando ahora, es ganar un buen espacio en los periódicos, en la revista. Era nuestra mayor felicidad de un fotógrafo. Cuando te daban la primera plana o la portada, te sentías muy, muy charro, ¿no? Entonces, sí, se sentía uno muy valiente. Pero con el tiempo va buscando uno otros valores que rebasan por mucho al señor director y al señor jefe de redacción y a los colegas, ¿no? Entonces, yo en mi fotografía empecé a buscar otra realidad, otras cosas que tenía la vida que me rodeaba, ¿no? ¿Qué es lo que me rodeaba, no? Yo sabía que no me iban a publicar esas fotos de los cinturones del óxido, que no me iban a publicar esas fotos de los golpes en la Ciudad de México, de las represiones. ¿Por qué? Porque la prensa estaba, como sigue estando en gran medida, totalmente controlada por los intereses del poder o de los poderes, que son varios. Entonces yo empecé a buscar imágenes de otro tipo, que mi primera impresión, y todavía lo creo, era que no tenía ningún destino. Eran imágenes sin destino. Como las que ustedes toman con su camarita, no tienen destino. Se evaporan en la computadora. Algún día cambian de computadora, cambia el software, cambia la propia cámara y esas fotos que tomaron con tanto empeño se pierden. Pues así nos pasaba a los fotógrafos. Así fotos que tomábamos con mucho empeño se iban perdiendo, ¿no? Yo tuve la curiosidad o la suerte o la personalidad de coleccionista que siempre tuve desde chamaco, de guardar las cosas gráficas. Yo fui un filatelista precoz a los 7, 8 años. Y claro, los amigos de mi papá, pues intelectuales, gente de arte, me regalaban todo lo que les sobraba, ¿no? Toda la basura que les sobraba. Yo la veía con asombro, con mi cuentahilos que me regaló mi madre. Después salen las colecciones de estampas que ustedes no han conocido, pero en mi época todos los niños nos volvíamos locos haciendo colecciones de estampas. La de beisbolistas, la de futbolistas, la de animalitos de los dulces Larín. En fin, había un montón de imágenes rodeándonos, ¿no? Todavía la ciudad no se llenaba de la porquería de los carteles, esos que vemos en cada esquina, ¿no? Eso no existía. Era raro ver un cartel, los veía uno en las entradas de los cines, ¿no? Las ciudades eran limpias, raramente se veía un gran cartel luminoso, ¿no? Entonces, claro, eso es otra impronta que deja en el niño, en el hombre, esa serie de imágenes que lo rodean, ¿no? Con los cuales va construyendo su propio sentido de la imagen. Entonces, pues yo construí el mío, yo construí mi sentido de la imagen combinado con mi sentir político, con mi sentir ideológico. Es decir, en un momento se mezclaron las dos cosas, digamos por ahí, por los 24 o 25 años, yo ya tenía muy hecha el café con leche, ¿no? Digamos, ya sabía yo que las fotos tenían un contenido social, político y también estético. En algún momento, poco. La verdad, nunca me sentí artista ni me preocupó mucho hacer fotos artísticas. Pero si tú tienes una disciplina y sigues con obsesión ciertas formas y tienes ciertos principios plásticos adquiridos en los libros, adquiridos en las fotos de otros fotógrafos que admiras, pues obviamente se van a reflejar en el trabajo de uno. Y bueno, pues yo produje fotos de ese tipo, ¿no?
sin sentirme artista, sin buscarlo, hice fotos que tenían ya un sentido plástico en sí. Hago un pequeño intermedio. Como yo duré en la foto documental periodística solamente 14 años. Trabajé en Impacto, en Siempre, en Sucesos para Todos, en varias revistas, hacía comerciales para ganarme la vida, porque, les voy a hacer un paréntesis, el fotógrafo era el último gato de los periódicos. Éramos, de verdad, si no maltratados, muy mal pagados, y pues no teníamos otra entrada más que fotos que vendíamos por afuera, chambas que hacíamos por afuera, si éramos capaces de hacerlas. Yo sí era capaz de hacer foto comercial, tenía cámaras de corrección, podía hacer arquitectura, podía fotografiar una tuerca, pero la mayor parte de los fotógrafos no podían hacerlo. Ellos estaban estrictamente reducidos al ámbito de la acción del periódico. Eso provocaba corrupción. ¿Cómo? Los sueldos eran tan bajos que el fotógrafo tenía que buscar una forma de aumentar sus ingresos. Entonces eso lo hacía de una manera, en cierta forma, honesta, que yo lo he analizado y he escrito sobre eso, que tengo un textito muy simpático que se llama La Sagrada Peseta. La peseta significaba que el fotógrafo vendía por afuera las fotos que hacía para el periódico. Originalmente se le llamaba peseteros a los fotógrafos de las bodas, que iban a las bodas y hacían fotos, y a la salida de la boda ya estaban vendiendo la fotografía. Entonces nosotros los veíamos con mucho desprecio a los peseteros, ¿no? Era como el último escalón de la pobreza fotográfica, ¿no? Pero en realidad nosotros también lo hacíamos. Pero lo hacíamos con diputados, con gobernadores, con personajes de gobierno, con industriales, con empresarios, con banqueros, que de pronto ubicaban a un fotógrafo o iban a un acto público importante con la presencia del presidente, una reunión de banqueros, y ellos querían fotos, ellos buscaban las fotos. Entonces compraban fotos a los fotógrafos que o conocían o les interesaban por su pinta o por su manera de moverse entre esa multitud de gente llena de pesos, ¿no? Entonces, eso era la peseta. Y yo hice mucha peseta. Es decir, yo vendía por fuera mis fotos a quien me las pedía. Pero otra cosa es que los fotógrafos pidieran dinero. Esos eran fotógrafos corruptos. O que tuvieran lo que se llamaba la iguala, lo que ahora se llama el chayo o chayote, antes se llamaba la iguala. Y la iguala era que pues uno tenía una igualita con un sueldo bueno en alguna Secretaría de Estado. Había muchas secretarías de Estado y todas querían tener fotografías. Entonces lo que hacían era darle dinero a los fotógrafos, dinero por nómina, dinero que estaba ya incluido. ¿Quién silba? Ah, es la cámara. Esas cámaras hasta chiflan. Entonces, esta forma de hacer fotografía, pues no era indigna, era necesaria para los fotógrafos, ¿no? La peseta. Si ya me dispersé, vuelvo al centro, ¿no? Dentro de ese trabajo, uno buscaba cosas originales. Buscaba uno cosas para sí mismo, fotos para quererlas, para tenerlas, que son algunas de las que se exponen aquí, que son algunas imágenes que yo aprecio mucho. Yo no sé si mis fotografías perduren en el futuro, pero para mí perdurarán siempre. Sí, las querré siempre, como quise los álbumes de animalitos y los álbumes de futbolistas, de los equipos. Los tengo en la mente clavados, los puedo casi repetir. Entonces, el fotógrafo, pues, llega un momento en que hace otras cosas para poder sobrevivir. Y yo finalmente, después de 14 años, dejé la fotografía, pude fundar una pequeña editorial especializada en pesca, debido a que yo había aprendido con la curiosidad que me era muy
pues muy personal, cómo funcionaban las máquinas, cómo funcionaba el departamento de diseño. No había diseñadores en ese entonces, debo advertirles por si hay alguno aquí, les llamamos emplanadores o formadores. Era un departamento caótico donde había un montón de escritores y unos señores generalmente gordos que formaban las páginas. Y yo bajaba ahí para defender mis fotos, para decirle, no, no le cortes esa foto así, oye, esa foto destácala más, quita esa foto y pon esta. Entonces yo intervenía mucho, cosa que no hacían la mayor parte de los fotógrafos. Entonces yo me metía mucho al cuarto de diseño, al área de diseño, y podía observar todos los sistemas de diseño, la tipografía, y aprendí todo. Después me metí a las máquinas, a ver cómo eran las máquinas. Desde que entré, ¿no? Bueno, la máquina esa era asombrosa. Eran rotativas, en impacto por lo pronto era rotograbado, eran enormes rodillos de cobre que había que grabarlos con ácidos, con una película positiva que se sacaba de un negativo y entonces eso era lo que se imprimía. Es una forma muy fina y muy complicada que ya pasó a la historia. Es un objeto de museo, ¿no? Pero me interesaba. Entonces así yo pude lanzarme a fundar una pequeña editorial que se dedicó a hacer una revista de mar y de pesca. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho el mar y la pesca. Me encantaba el mar, buceaba mucho, soñé siempre con vivir junto al mar. Yo digo que todos los hombres y mujeres tienen un sueño que siempre están pensando, ¿cómo me gustaría vivir en tal ciudad? ¿Cómo me gustaría hacer esto, hacer lo otro? Y nunca lo hacen, te mueres sin hacerlo. Entonces, mi sueño, ese sueño que nunca se realiza, era vivir junto al mar. Y por eso sabía mucho de mar. Y me interesaba la biología pesquera y todo. Y bueno, finalmente hice una revista de pesca. Y es una segunda parte que hay de mi trabajo fotográfico, que es todo lo que yo hago dentro de esa revista que yo fundé y yo dirigí durante 22 años de una manera independiente. Tengo un mundo de material sobre los mares mexicanos, sobre la costa, que no están aquí porque es otro capítulo. Es un capítulo tan intenso que tiene que ser aparte. Esto que veremos en el museo, si lo han visto o lo van a ver, es un trabajo que se refiere a ese tipo de imagen que yo buscaba ya con cierta calidad, con cierta composición, aún dentro del movimiento de las cosas, ¿no? Porque cuando uno sale a la calle con una cámara, el mundo se mueve mucho, la gente corre, va, viene. Si pasamos algo de América Latina, por ejemplo, o ya pasó. Bueno, sí, vamos a tener el intermedio de las preguntas y seguimos con esto. El que tenga alguna pregunta sobre esta charla que ha sido un poco dispersa, perdón, no tenía ningún plan para la conversación porque ya no puedo escribir, me cuesta mucho trabajo, entonces no tomé apuntes, no sabía qué tipo de personas como ustedes vendrían, entonces no tenía un plan definido, ¿no? Entonces hablé un poco desordenadamente, pero lo que quieran preguntarme, ampliando o sintetizando, pues lo contesto con mucho gusto. ¿Cómo? Bueno, si quieres, no me pasa nada si no la tomo, pero mejor si la tomo. Gracias. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Yo echo los kilos y no los abro nunca. Pues el que tenga una pregunta o cualquier cosa que se les ocurra sobre la fotografía, sobre la época, sobre su desarrollo, inclusive sobre la antinomia entre, bueno, quizás esté mal dicho antinomia, entre el contraste entre la foto que yo llamo clásica, no analógica, le llamo clásica porque es una figura que retrata muy bien la forma antigua de hacer foto, y la foto digital. Es decir, estoy abierto a cualquier pregunta. Hace un momento, bueno, al principio de la charla, hablaba de la frivolidad de la fotografía actual
Y bueno, mi pregunta es si usted cree que la fotografía en la actualidad es más o menos relevante de lo que era socialmente, digamos, en su época, cuando usted se dedicó a la fotografía documental. No le escuché la primera parte, perdón. Ah. La segunda parte, perdóname. Ajá. ¿Usted cree que la fotografía actual es igual o menos importante, o quizás más importante que en su época? O sea, sobre todo la documental. Sí, no, yo creo que la fotografía tiene un desarrollo dialéctico, continuo. Entonces, es muy distinta la foto de hoy en día a la foto que yo hice. Pero también hay una cosa de preferencias. Yo prefiero la fotografía clásica, en blanco y negro, a la foto actual, que tiene muchas virtudes, tiene unas ventajas formidables. Digo, es como comparar una carreta, la foto que yo hacía, con un coche BMW, ¿no? Hay una diferencia enorme. Pero también se han perdido muchas cosas, maestra, muchas cosas se han perdido. En primer lugar, la foto no se conserva. En segundo lugar, la fotografía digital tiende a perderse. En tercer lugar, la fotografía que uno hacía era un trabajo personal, era un trabajo realmente artesanal, por no decir artístico. Pero si quieren decir artístico, digan artístico. Pero uno hacía todo, concebía la foto, la hacía en el laboratorio, en fin, hacía la foto. Ahora no, ahora hacemos la fotografía y la mandamos a hacer. La mandamos a hacer a una empresa que nos cobra por hacerla y nos entrega fotografías muy mal hechas, cuyos pigmentos son muy malos, a no ser que vaya uno a un laboratorio de mucha calidad donde es muy caro. Entonces la fotografía se ha encarecido. Aquí salta una cosa muy, es muy interesante su pregunta, que me ha hecho cavilar mucho. La fotografía ha cambiado de clase social. Es decir, la fotografía que hacía yo, como les dije, la hacían muchachos generalmente sencillos, generalmente que provenían de clases medias bajas, clases medias medias. Hay tantas clases que no se puede decir, pero no eran gentes de dinero. Si fueran gentes de dinero no se hubieran metido en la fotografía. Y ahora la fotografía se ha convertido en un oficio de ricos, profesional. Sí, se necesitan equipos muy costosos, se cobra muy caro y por desgracia tienen que recurrir siempre o generalmente a otros servicios. Es decir, es un ensamble ya no de un trabajo personal, sino de varias gentes. ¿Quién imprime? ¿A dónde manda uno la foto a hacer? ¿Cuánto cuesta? Y dentro de esto, pues yo no soy afecto a la fotografía digital, debo confesarlo. No me gusta. Prefiero el blanco y negro. Prefiero el blanco y negro. Y creo que las grandes obras maestras de la fotografía, contestándole ya finalmente, son blanco y negro, pero es una fotografía que está ya desapareciendo, sustituida por una fotografía que desaparece casi en el momento en que se toma. Es lo que le puedo decir. Hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por esta, me parece, presentación antropológica de lo que es la producción fotográfica. Digo antropológica porque supone justamente una mirada sobre el mundo, pero que además es una mirada desde una posición política frente a ese mundo. Y en ese sentido, justo con lo que anteriormente ya se le preguntó, estamos ante el tema de cómo ahora las imágenes son efímeras, justamente porque, a decir de usted, pasan por un medio que no es un medio asible o tangible. Sin embargo, sí entran en un proceso de circulación, de socialización. La fotografía actual, a pesar de ser socializada por medios virtuales, digitales, no forma parte de una, digamos, de un producto social, de una experiencia colectiva, tal como podemos ver en muchas de sus fotografías, es decir, cómo esta necesidad de hablar del tiempo presente, de todo un proceso histórico que nos lleva a vivir un momento muy particular, ¿acaso en estos medios
virtuales o digitales no ocurre lo mismo, o estamos ante un asunto que tiene que ver con una ausencia de posición política frente al mundo y que asociado con estos sujetos que ahora tienen los recursos monetarios para producir tecnológicamente, entran en una especie de frivolidad. Sí, mira, yo sí creo que la fotografía sigue cumpliendo su función esencial, que es documentar lo que sucede. Vemos en los periódicos mexicanos y europeos ya fotos muy buenas, con muchos colores, que nos impresionan, cómo están tomadas, cómo se hicieron, ¿no? Yo creo que no hay descontinuidad. Yo dije al principio, se han perdido algunas cosas y se han ganado otras. La foto digital puede hacer cosas que nosotros no podíamos hacer. La foto digital pueden tomar fotos aquí. Yo nunca usé flash, era enemigo de la luz artificial, entonces trabajaba en condiciones muy difíciles, aún sin flash, buscándole con revelados, y cuando no podía tomarla, pues no la tomaba. Pero ahora las cámaras toman fotografías en condiciones increíbles, increíbles. Es un invento que es como lo que se está desarrollando en la era espacial, ¿no? Lo que está pasando ahora en la preguerra es impresionante, las armas que se están creando. Pues igual es la fotografía. La fotografía sigue adelante, pero tropezamos con un problema que se parece al anterior. La fotografía, como la palabra, está controlada. Es decir, hay fotografías que no se publican, porque no deben de publicarse, porque no son apropiadas para el Estado, para la propia empresa, y no se publican. Entonces se publican generalmente fotos muy espectaculares, muy bonitas. Si tú ves un periódico de mi época y uno de ahora, pues uno se queda con la boca abierta, ¿no? Las fotos de ahora son espeluznantemente precisas, ¿no? Tienen foco en todas partes. El foco que tanto me preocupaba ahora me choca mucho, porque tienen foco desde aquí hasta el infinito. Y digo, el ojo no ve así, el ojo no ve tantos colores. Si vemos los bits que tiene un píxel, digamos, de 21 píxeles, la cuenta es como 61 y pico millones de colores, 61.7, algo así de colores. Es decir, hay un exceso de tecnología, ¿no? Esa tecnología se usa una pizcachita en los periódicos, pero la foto sigue cumpliendo una función histórica, se seguirá guardando, se seguirá administrando, porque ya no es cosa de guardarla, sino de que administrar las fotos que se hacen en un periódico es muy difícil. Cambian las computadoras, cambia el software, cambian las tendencias, entonces muchas fotos se pierden porque ya no son compatibles con los nuevos equipos. En las grandes impresoras que he visto trabajar pasa lo mismo. Hay unas que tienen muchos problemas para imprimir cierto tipo de fotografías porque no son compatibles, ¿no? Y eso va a seguir pasando. Y mientras que las fotografías que yo hice hace 60 años, ahí están, las puedes ver y están igualitas que como las tomé en 1955 o algo así. Entonces, se pierden muchas cosas y se ganan otras. Pero contestándote ya, en definitiva, yo creo que la fotografía sigue cumpliendo una función social muy importante. Los que no cumplen la función social muy importante son los periódicos, son los directores de los periódicos, sus intereses siempre creados a los grandes intereses económicos y a los grandes intereses políticos. Pero vemos fotos maravillosas, que uno se queda con la boca abierta y dice, esto no se podría haber hecho nunca con mis tecnologías, pero algún fotógrafo digital diría, qué bella foto esta en blanco y negro, ya no se pueden hacer fotos así. Creo que contesté de más. Rodrigo, soy yo. Perdón, es que no veo.
Me gustaría si podrías mencionar un poquito de tus trabajos al margen de fotoperiodismo cuando estabas involucrado con teatro, con la fotografía de escena, de stills para películas, este mundo diferente que vemos algo en la exposición, pero realmente no lo has mencionado y era otra forma de ganar la vida, otro abanico de temas de tu fotografía, si lo podrías mencionar. Sí, Susana, gracias. Sí, bueno, creo que de alguna manera mencioné que los fotógrafos, perdón, teníamos que hacer muchas cosas para ganarnos la vida, porque el fotógrafo era un trabajador de segunda clase, ¿no? Y yo pues buscando otras salidas, ya con familia y con hijos, hice otras muchas cosas. Hice mucha foto de danza, de la época gloriosa de la danza mexicana en los 50s. Hice mucha foto de teatro, con mucha pasión, me gustaba mucho el teatro. Entonces hice foto de teatro. Era una forma distinta, ¿no? Eran fotos que inclusive no eran hechas para los periódicos, eran hechas para los artistas, eran hechas para los propios productores de películas. También hice stills para películas, algunas películas experimentales, donde también se permitía experimentar en fotografía. No era eso de que gritaba el director, atención, still, el grito, ¿no? Still, entonces todos estaban preparados para el still. Entonces se paraba Jorge Negrete y fingía darle un puñetazo a Pedro Armendáriz, y entonces llegaba el fotógrafo con una cámara muy grande y un flash horrible, ¿no? Y ¡paz! O a veces los más cuidadosos decían, tramoya, luz. Entonces llegaban los electricistas y preparaban la escena con la luz y tomaban una foto, que eran las que circulaban en los cines, estaban pegadas en los cines, en los periódicos, pero yo hice foto de cine de otra manera, la hice periodísticamente, la hice sobre la acción, sobre la misma acción de los actores, y logré imágenes muy, muy curiosas, porque no es la foto del beso, del puñetazo, de la lágrima, donde todo se ve hechizo. En mis fotos creo que se veía más realidad, ¿no? Y en teatro pues lo mismo, buscaba un paralelo con el expresionismo ruso en ese entonces, de años antes, el expresionismo no abstracto, sino pictórico, ¿no? Una cosa más llamativa, más desgarradora, ¿no? Que la foto donde se ven todas las facciones. No, buscaba una forma de expresión propia, ¿no? Y lo hice mucho en teatro, ¿no? Lo hice en cine, lo mismo, ¿no? A Cuba. Bueno, a Cuba fui con la intención de hacer un libro fotográfico cuando estaba en efervescencia Cuba en 1964. El que está a la izquierda de ustedes, a la izquierda de ustedes, es el caricaturista Ríos, que era muy amigo mío, Eduardo del Río. Ríos. El del centro es un negrito que se nos pegó, muy simpático, que nos llevaba a todas partes y nos sacaba dinero, y bueno, era un personaje, ¿no? Y entonces se metió en la foto, y el que tomó la foto era el otro personaje del libro, Froilán Majarrés, un gran periodista muy joven, muy bueno, y mi idea sobre el libro, que yo la armé y la propuse y encontré patrocinio, era un libro que se iba a llamar Cuba por 3. Era un caricaturista que era Ríos, era un fotógrafo que soy yo a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, no, también a la derecha de ustedes, sí, y el negrito no. Bueno, nos juntamos al cartel, ¿no?
Por desgracia, ese libro tuvo mala suerte. El productor se murió cuando estaba ya todo empezando a marchar y se murió también el redactor, un muchacho de 27 años que tenía un porvenir como escritor y como redactor extraordinario. Por eso lo había escogido yo, ¿no? Y yo pedí una serie de entrevistas, estuve por todo Cuba, me dio muchas facilidades, me llevaban en Cadillac a todas partes. Los Cadillacs de la dictadura que se había expulsado, la de Fulgencio Batista, pues como ahora se están rematando los autos de los políticos anteriores, pues los cubanos no los remataban porque nadie se los iba a comprar, pero sí los usaban para turismo, para personajes. Ahí ven el principio del bloqueo en Cuba, no había refacciones para nada, entonces se paraban los tractores, se paraban los ingenios, se paraban las fábricas, y ahí van. Pues esto es la clásica Cuba, ¿no? La pachanguera de Cuba, los grandes carteles que empezaron a hacer. En Cuba no había anuncios antes, empezó a haber anuncios políticos. Este era lo que llamaban las bodeguitas. La bodega es la miscelánea, es la tienda de la esquina. Entonces en la tienda de la esquina se vende lo mismo ron que pan, que todo lo que necesita el hogar, ¿no? Y como era un aniversario heroico, pues estaban todo el mundo muy feliz tocando, ¿no? Ese tipo de fotos es la que me gustaba, ¿no? Meterme entre la gente, dentro del pueblo, en las calles como esta, hecha en Santiago de Cuba, en 1964 también, ahí busco inmediatamente una composición un poco extravagante, pero original, ¿no? A mi modo de ver. Es una manifestación en Santiago de Cuba por el aniversario del 26 de julio, cuando empezó la Revolución Cubana con el asalto al cuartel Moncada, donde murieron casi todos, pero sobrevivió Fidel, Raúl y unos cuantos. Entonces, pues había 1 millón de gente, estaba lleno hasta el horizonte de cubanos. Esto es la enseñanza que estaba en Cuba cuando decidió los jerarcas de la revolución que no debía haber en Cuba ningún analfabeto. Y lo lograron en 4 años, en 5 años. En 1954, en ese año que está tomada esa foto, Cuba fue declarada por las Naciones Unidas país libre de analfabetismo, título con el que sigue. Es el único país del mundo que está libre de analfabetismo. Hay más analfabetos en Estados Unidos que en Cuba, porque en Cuba no puedes salir toda la vida adulta si no pasaste 9 años de escuela. Es decir, no te lo permiten. Los padres son sancionados. Un niño que ven en la calle, pues, ¿qué haces tú aquí, niño?, le dice un policía. Pues estoy jugando, pues, a ver, llévame con tu papá. Bueno, esta es una secuencia que hice del Che Guevara, que era de los personajes que yo quería fotografiar, y lo fotografié. Nos dio una entrevista que estaba programada por 15 minutos, porque tenía muchas cosas que hacer, y se prolongó 2 horas y media. ¿Por qué? Porque le gustaban mucho los mexicanos, tenía mucho afecto por los mexicanos, ¿no? Es una foto que se ha hecho icónica, que se llama Che Melancólico. Si yo rehuyo el Che heroico, el Che con la estrellita, el Che con el arma, el Che barbudo. No, yo tomo un Che que está mirando un poco indeciso hacia el porvenir, un Che que ya sabía que se iba a morir, porque esto fue hecho en agosto, y él unos meses después se fue a la guerra de Angola a prepararse con su gente y después murió. Esto es en Panamá. Son tres secretarias que iban a temprana hora al trabajo y la ciudad estaba llena de pintas antinorteamericanas porque había habido tiroteos, ahí están las balas, y habían muerto algunos panameños que les tiraron desde la zona norteamericana con francotiradores, ¿no? Entonces una de ellas se paró, yo estaba haciendo la foto, creen que es posada, no es posada. Todos me dicen, oye, pero estas muchachas, ¿qué son? ¿Qué son?
Es más, algunos han pensado que son prostitutas y dije, no hombre, ¿qué prostitutas? Eran secretarias muy honradas. Una gordita, pero bueno, no importa. Y entonces me vieron tomando la foto y la primera se paró a señalar las balas y las otras dos se pararon también. Es una foto chistosa por ese doble sentido que tiene, ¿no? Estos son niños en Panamá, en un barrio muy pobre, el Chorrillo, que fue incendiado cuando tomaron preso a este presidente, se me fue el nombre ahora, ¿cómo? Noriega, cuando los americanos invadieron Panamá para tomar a un presidente preso que pues murió casi en prisión. Entré a este barrio donde me dijeron, no entres ahí, es muy peligroso, te roban la cámara, son una bola de rateros, ¿no? Pues eran niños muy amables. Eso era un clásico barrio panameño, ¿no? Esas fotos que toma rápido el fotógrafo cuando ve algo chistoso o plástico, ¿no? Un pequeño jorobadito, un lisiado, con una muchacha pasando, ¿no? Entonces se llama, ya no me acuerdo cómo se llama la foto, pero pues es el contraste de personajes en medio de una campaña política tipo mexicano, ¿no? Llena de carteles. Es un retrato de una señora de pueblo, se llama La Señora de Panamá. Estas son las casas de los cinturones de miseria de Panamá, que usted lo verán en las fotos ahora. Es una ciudad fastuosa, llena de edificios donde se lava el dinero de todo el mundo, pero que no produce nada Panamá más que plátano. Y ellos hacían las casas con las cajas, con la madera de las cajas. Era zona libre Panamá, entonces se importaba de todo, ¿no? Este es un tractorista, es también en cierta forma un retrato, ¿no? Que transporta el plátano que se come en todo el mundo. Es el Chiquita, de la United Fruit Company. Son trabajadores de los grandes plantíos de la United Fruit, que eran de norteamericanos, pero los peones eran panameños. Es muy interesante el cultivo de un plátano, eran plátanos perfectos, todos salían del mismo tamaño y del mismo color, pero era un proceso muy duro. Este es un trabajador en un momento de descanso, ¿no? Panameño también. Esto es Guatemala, es una foto tomada así, un poco desordenada, ¿no? Pero me llamó la atención la belleza de los tejidos, ¿no? Como en nuestro país, en Oaxaca, en Puebla, ¿no? Somos pueblos artistas. No producimos coches ni aviones de guerra, pero hacemos esas cosas que no hace un gringo. Bueno, sí las hace. De otra manera. También indios, indígenas, lo que llamamos ahora nosotros los pueblos originarios, viendo una vitrina en Guatemala, en Guatemala también, y me llamaba la atención la belleza del tejido, ¿no? Un fotógrafo de prensa pues no tomaría eso, porque ningún director lo publicaría. ¿Para qué lo publica? Es más, hoy en día tampoco lo publicarían. Todo este sector se refiere un poco a mi paso por América Latina, en varios acontecimientos, en varias cosas. Estuve en Hechos Armados, viajé como periodista. Entonces, ese era lo que me interesaba, ¿no? La gente. Esto ya es una guerrillera en Guatemala, una muchacha que se llama Rosa María, tenía fama de valiente, no sé, estuve un segundo y le tomé esa foto con una arma viejísima, una Thompson, de la que usaban en los 20, en la guerra del alcohol en Estados Unidos, ¿no? En la era de la prohibición. Son guerrilleros marchando, ¿no? Se la pasan caminando, más que combatiendo. Esa foto es original porque yo creo que nadie la tiene en el mundo,
fotógrafos desnudos bañándose en un lapso entre una caminata y otra, porque lo que hacíamos era caminar. Estuve una semana solamente como periodista y ya después me pusieron en un lugar y me fui. Pero se están bañando, se están tomando un baño, ¿no? Dos comandantes. Leían mucho, era una parte de la guerrilla, era que los combatientes fueran instruidos, que leyeran, que supieran. Entonces ahí están dos discutiendo sobre alguna cosa, ¿no? Esa ya era una brigada internacional con Venezuela, esto es en Venezuela, con guerrilleros de otras partes del mundo, ¿no? Ese era el platillo principal de los guerrilleros en Venezuela, el plátano que le llaman camburo. El camburo lo hervían crudo, horrible, ¿no? Y le ponían un poco de arroz también, espantoso, y cuando tenían carne de mono. Es decir, comían muy mal, era una vida muy, muy ruda, ¿no? Trae un arma también bastante vieja, es un M2, es un M1 o un M2, no le veo una parte. Eso otro muchacho, no sé si está leyendo o oyendo un radio. Sí. Igual, este es un M1. Casi todos ellos murieron en una guerra salvaje como fue la de Guatemala y Venezuela. Ese es un comando guerrillero que me tuvo que sacar de un lugar a otro porque se iban a poner las cosas feas. Ahí estoy yo, como era hace 50 años, adelante al centro, fuera de foco. El fotógrafo no, digo, el guerrillero no sabía enfocar bien. Eso también es una foto de las brigadas internacionales en Venezuela en 66. Con luces muy difíciles, en plena selva. Entonces, en un rayo de sol, ahí tomó la foto. Es una foto que una cámara digital resolvería mejor, resolvería muy bien automáticamente. Esa es una foto de un descanso de un grupo guerrillero bien armado y fuerte en Venezuela también, en 66. Ahí hay un personaje que se parece mucho al Che, pero no es el Che. Ahí lo ven, arriba, al centro. Es un descanso. Esa caminata, por ejemplo, bajamos y llegamos hasta el otro cerro y seguimos bajando. Yo, como era montañista, tenía condición física, pero desde luego un fotógrafo de prensa no lo haría, ¿no? Este es un combate callejero en República Dominicana, donde también estuve como reportero en la invasión yanqui en 65. Una guerra muy cruenta, porque a los muchachos casi todos los mataron por medio de francotiradores a larga distancia. Hay un muchacho herido de una esquirla, pero no murió, nada más se tiró al piso para quedarse quieto, ¿no? En Dominicana también. Ese es un tiroteo real. El muchacho que está ahí tiene la pierna atravesada. Yo me tiré al piso y me cubrí en ese tragaluz. Esa cámara se me dañó. Es una mamilla, que era un armatoste, del cual salen 5 digitales. Y por fortuna se salvó, ¿no? Pero no, tiraban desde lejísimos, a 1 kilómetro, tiraban a 800 metros. Es un muchacho caído en Dominicana también. No sabían pelear, no sabían ni siquiera armar bien un fusil, pero estaban indignados por la invasión bárbara que hicieron los norteamericanos y salieron a luchar. Es un americano pues muy simpático con el que estuve medio hablando, ¿no? Pero arriba, como es los contrastes que uno busca, arriba dice que velocidad y muerte. Y él está haciendo su guardia ya con esa parte rendida, ¿no? Dominicana, 65. Es un cuartel, el cuartel de Trujillo. Esto fue poco después de la muerte del dictador Trujillo, sobre el cual tiene un libro maravilloso, Vargas Llosa.
Y entonces ese cuartel lo tomó la gente, ¿verdad? La insurrección popular, espontánea, y sacaron todas las armas. La puerta la tiraron con un bazucazo, que ahí se ve el agujero, ¿no? Y ahí se ve el casco de un muchacho que acaba de morir también, que está perforado, el coche en que llegó, tontamente, no sabían nada, no tenían comandantes, no tenían una técnica militar, ¿no? Enfrentando al ejército más poderoso del mundo, ¿no? Pues era un poco absurdo, pero heroico, ¿no? Y esa es una foto también de esas que toma uno dentro de un acontecimiento, que no están ligados al acontecimiento, pero que nos dicen algo, ¿no? Esta foto se llama Juegos de Guerra, y es un niñito que me está apuntando con una pistola de juguete. Es dominicana, 65 también. Es uno de los tanques que pudo la insurrección quitarle a los restos del ejército de Trujillo, que fue un dictador muy feroz. Si hay alguna pregunta, eso ya lo vimos, ¿no? Me salí un poco del tema estricto de la exposición para que vieran mi otra parte de trabajo, porque Laura González, la curadora, con mucho tino, al ver mi archivo, vio que había tantas cosas que hubiera sido un poco peligroso y un poco fato como fotógrafo, ¿no? Presentar un poquito de todo, de mi paso por el fondo del mar, de mi paso por América Latina. Entonces eligió México, por eso la fotografía, la exposición se llama México. Y eligió la parte de mi trabajo sobre México más densa, que es esa parte de los cinturones de pobreza, ¿no? Aunque hay de todo, ¿eh? Y la pobreza no es necesariamente horrible e infeliz, ¿no? Yo me sentía muy bien entre ellos, la gente me atendía muy bien. Lo digo de broma porque me lo han preguntado, pero es cierto. Me decían, ¿y cómo te atrevías a entrar a esos lugares? Pues yo entraba con toda naturalidad. Y la gente era muy amable, me daban una tortilla y los niños, y no había problema. Entré a la Casa Blanca sobre la que hace su obra este escritor inglés americano Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez. Y entré a las peores viviendas, ¿no? Y nunca tuve problema. Pero ahora no me atrevería, ni que me quitaran 50 años a entrar a un lugar de esos. Hola, Rodrigo, una pregunta por aquí. Bueno, creo que tengo dos, disculpa. Una es técnica. En la primera foto que nos mostraste de Cuba, bueno, sé que todas son fotos análogas, pero hay un formato con una relación de aspecto muy alargada, que es muy angosta y muy alta. Ese formato de impresión, jamás lo había visto en una fotografía así clásica, como tú dices. Y la otra pregunta es, entiendo que te retiraste del fotoperiodismo, de ser un fotógrafo profesional como tal. Después de eso, de que lo hiciste, ¿aún practicas esa fotografía clásica? ¿Aún te metes a tu laboratorio a revelar? Y si lo haces, ¿qué tan diferente es esa práctica tuya a nuestras fotografías análogas, banales y carentes de objetivo, tal como te referiste hace un rato? Sí, bueno, hay una diferencia enorme entre lo que hacen los fotógrafos de ahora, inclusive los aficionados, y lo que yo hice, ¿no? En primer lugar, en mi foto hay un factor político muy denso, ¿no?
un factor de involucramiento personal, cosa que no tienen los fotógrafos de ahora, ¿no? Excepto los que están muy metidos y a veces se mueren en combates o en Turquía o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, tengo algunas fotos que son icónicas, ¿no? Pero uno nunca piensa en eso cuando está trabajando. La verdad es que yo vivo de vender fotos de ese archivo. No tengo pensión, no tengo jubilación, soy un hombre libre en ese sentido, pero la foto me permite aún vivir, ¿no? Es decir, vender fotos, ilustrar libros, pero desde luego es otro tipo de foto muy distinta, maestro. Es una fotografía hecha con herramientas antiguas. Es la diferencia que hay entre una carreta jalada por caballos y un Ferrari, ¿no? Lo que hacen ustedes con sus cámaras, ¿no? El problema es ese, que no todo te lo publican. Rodrigo, tal vez ya respondiste a esta pregunta, pero quisiera que me quedara un poco más claro. ¿Cuál es tu relación con la fotografía? ¿Sí me escuchas? ¿Cómo? ¿Cuál es tu relación con la fotografía actualmente? Sí, tengo una enorme pasión por la fotografía, es mi sueño en fotografía, pero ya no puedo tomarla porque tengo la vista muy mala. En realidad ya perdí la mitad de la vista o más por una infección viral. No me acabó la edad, me acabó un virus de esos que fotografían las cámaras de ahora, ¿no? Sí, pues sí, yo siento que sí tengo fotos icónicas. La de Che me la han comprado mucho, ¿no? Está en museos, sí tengo algunas fotos en museos, tengo en libros publicados, o sea que la foto me ha resarcido de mi amor por ella, ¿no? Y además me salvó de muy malas situaciones, porque en un momento yo dejé la foto, mi empresa, es una anécdota al margen, quebró estrepitosamente con el neoliberalismo, le tocó el punto crítico del error de Zedillo, ¿no? Aquel famoso error, y para abajo se vino toda mi estructura, digamos, productiva, ¿no? De la cual vivían 15 o 20 gentes, ¿no? Y quedamos mi esposa y yo en la chilla más tremenda, ¿no? Tuvimos que vender todo. Es una anécdota personal al margen, pero bueno, me atrevo a contarla, porque también soy narrador. Hago cuentos chinos. Y la foto, el amor que le tengo me lo correspondió. Las fotos ahora empiezan a flotar, bueno, hace algunos años, ¿no? Después de que estuvieron guardadas muchos años, archivadas pero guardadas, ¿no? Entonces, cuando mi esposa y yo decidimos irnos a vivir a Cuernavaca, una casa chiquita que ahora ya no es tan chiquita, digo, es más cómoda, pero es una casa pequeña, tuvimos que vender todo para salir del paso, ¿no? Eso le pasó a miles de empresarios y le sigue pasando. Por eso el Estado mexicano se ha venido, el país está en picada, ¿no? Pero eso pasa en toda América Latina, en muchas partes del mundo, ¿no? Y yo fui una de las víctimas, yo me tocó un pedazo de bomba y ni modo, ¿no? Y la foto nos salvó. Y sigo trabajando en la foto con la ayuda de mi esposa y de investigadores amigos que me ayudan a ver, a descubrir, y por eso la quiero tanto también, ¿no? Le fui fiel y ella me fue fiel también. Aunque la fidelidad entre la fotografía y el fotógrafo es muy relativa, porque de pronto hace uno cosas muy mal hechas, en el sentido de que están fuera de tu línea o fuera de tus intenciones, pero tienes que hacerlas porque hay que hacerlas, ¿no? Por ejemplo, yo hacía comerciales, de pronto andaba fotografiando hélices de barcos y cosas raras, pero bueno, me pagaban.
Esta es una foto en la Ciudad de México, cuando había unas polvaredas que ninguno de ustedes se puede imaginar, cuando el polvo del lago de Texcoco se levantaba por los vientos de febrero y marzo, que había unas grandes tolvaneras, ¿no?, tempestuosas, y arrojaban todo el polvo sobre la Ciudad de México y no se podía ver. Entonces esta foto, que la hice en medio de la polvareda, ha tenido mucha aceptación también, y es una foto hecha al margen de cualquier intención, digamos, documental o periodística, ¿no? Aunque ya trabajaba en un periódico. Es una foto del 55. Esa foto pues la tomé al paso, ahí están las señoras, seguramente secretarias, a la hora de la salida. Sí, porque las secretarias de ese entonces eran muy elegantes, y sobre todo burócratas, vestían como damas, ¿no? Nadie usaba pantalones casi, ¿no? El chemis fue un escándalo tremendo. Este es nuestro ángel de la independencia, después de que lo restauraron, cuando se cayó con el temblor del 57. Esta foto es rara porque el ángulo es muy difícil, me trepé por unas torres y unos adornos, unos laureles de gloria. Ahí están mis pies, creo que sí, están mis pies. Sí, ¿verdad? Es también una foto hecha al azar, ¿no? Una foto buscando un ángulo, no sé, a veces la belleza de las formas, a veces la pura contradicción de las formas, como aquí, ¿no? Pues es muy contradictoria la foto, ¿no? Un señor leyendo, otro boleándolo, y una señora allá tejiendo, ¿no? En la Plaza de Santo Domingo en 1958. Ese tipo de fotos me atraían mucho, ¿no? Fotos que no dicen nada, pero dicen mucho también. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, una pregunta, Sí, Rodrigo. claro. Bueno, ¿cuál podría ser el vínculo que se encuentra o que está presente entre lo que era la palabra perturbación y gente? Porque, bueno, mencionas bastante cómo meterme entre la gente, eso era lo que me interesaba, la gente. ¿Cuál puede ser la función de las personas en la fotografía documental? Si o es persona y documental una misma, podríamos hablar así de una misma palabra. Pues es que en la foto, ¿te refieres a esta? Me refiero sí a esta y sobre todo al primer núcleo de la exposición, ciudad y persona, persona-ciudad, Sí. en la cual se mencionaba esto de persona como un agente que perturbaba de alguna forma esta escena. Sí, te digo muy mal, pero voy a tratar de contestar, a ver si tú me oyes bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. ahí hay dos o tres obreros que están colgados de unos enormes cables y que están limpiando los vidrios del edificio, ¿no? Es un trabajo peligroso, extenuante, y sin embargo son pobres gentes que apenas tienen para comer. Esa parte de la vida me gustaba. No me gustaba, me atraía mucho, como una forma de protesta individual, como una forma de distopía personal, ¿no? Me sentía fuera de ese mundo de pobreza y explotación, ¿no? Entonces, pues me fijaba mucho en esas cosas, pero también buscaba un equilibrio de composición adecuada. Es una foto que tiene mucha intención, ¿no? Por una parte retrata el trabajo duro de esa muy cuidada, pero eso no contesta tu pregunta, ¿verdad? No sé si la pregunta tiene que ver con el tema del libro de Novo, que Novo quería imágenes Sí. de edificios sin gente, que la gente no perturbara nuestra, por ahí no sé si Claro. Así es. la primera parte de la exposición. Sí, Sí. sí es. Sí, Gracias. te entiendo perfectamente así, pero con el micrófono me llegan las voces muy rotas, ¿no? Sí, pues es lo que con el libro de Novo, que lo hice en 68, fue un libro de gran tiraje que se repartió
durante las Olimpiadas, en todas las embajadas de México, en el mundo, un libro impreso en España muy bien, es una joya por su impresión en hueco grabado. Pero es un libro en cierta forma fallido porque no es mi libro, es el libro de Novo, y Lobo me vetó fotografías de este tipo. Lobo era muy clasista, era un tipo muy chocante, un gran escritor, lo admito, pero era un verdadero espíritu virreinal, ¿no? Él me dijo, me dice, yo no quiero mugrosos en mi libro, así me dijo, ¿no? Entonces yo tuve que apelar a los editores para que los editores, mediante una carta o varias cartas, me permitieron meter fotos como esta. Él me dijo, yo le doy a usted una lista precisa de las fotos que quiero y no me meta a esas gentes. Así, era brutal. Y éramos amigos, sí me trataba amablemente y tomaba el té con él en las mañanas cuando iba a ver a su casa, pero cuando empezó a ver estas fotografías, pues ahí rompimos. Entonces yo acudí a como esta, ¿no? Fotos que él no quería ver. Este es un millonario caído en desgracia por el alcoholismo, ¿no? Porque yo después platicaba con la gente, siempre establecía un lazo más allá de la foto, cuando se podía, ¿no? Generalmente la gente está abierta a que un fotógrafo le pregunte y se acerque y él te cuenta algo y tú le dices algo. Esta es una señora que vendía tacos para unos obreros y le decían la rusa. Y le pregunté, ¿y por qué le dicen la rusa? Me dice, pues no sé, tendré cara de rusa, pero era una pobre indígena, sí. Sí. Rodrigo. Sí. Al principio de tu plática comentabas que tú aprendiste fotografía, bueno, lo que aprendiste fue realmente un poco de todo, ¿no? O sea, de los instructivos, de las personas que ya conocías. Entonces, la primera parte de mi pregunta es, ¿consideras a alguien o a un grupo de personas tus maestros? O sea, ¿quiénes fueron los que te enseñaron o de quiénes aprendiste fotografía? Porque, si me permites, a mí me llama mucho la atención tus composiciones, o sea, las líneas que manejas. Perdón, ¿por qué no me haces la pregunta en voz y te oigo perfectamente? Desde ahí. Yo pensé que me estaban hablando de atrás, es que no veo. Me llama mucho la atención tus composiciones, o sea, me dicen que son muy buenas y a mí me sorprende. Ahora para que te oigan, duro. Está duro. Disculpa, ¿sí me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo? Yo pregunto si me escuchas. Sí, te escucho perfectamente, claro. Perfecto. Ok, mi pregunta es, ¿de quiénes aprendiste fotografía? Porque tus composiciones se me hacen muy buenas, o sea, como las líneas que manejas, se me hacen impresionantes y me sorprende realmente, en el mejor de los sentidos. Sí, te agradezco el comentario. Entonces quisiera saber, por ejemplo, todas estas líneas que estás manejando, ¿cómo dirigen a la persona? Sí. El equilibrio que hay entre ella y la foto, a mí me sorprende. Entonces quisiera saber de quiénes aprendiste fotografía. Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante, porque yo me la he preguntado también. Resulta que cuando yo les hablé de las estampitas y de ver libros de fotografía y de coleccionar timbres como filatelista precoz, entonces tú vas asimilando todo el equilibrio que tiene la gran pintura, ¿no? En el arte abstracto es muy difícil porque, bueno, a veces lo esencial es la composición en sí o el color, pero si tú ves libros clásicos de pintura, de grabados, tu cultura subconsciente, ese subconsciente del que hablé, se va enriqueciendo y compones a veces automáticamente. Yo no pensaba, en algunas ocasiones como el de las sogas, sí, es una composición, los vi trabajando y tuve tiempo de componer y todo, pero en otras no, esta foto la tomé en un instante, ¿no? Y es una foto que tiene un contenido muy duro. Entonces, lo que te enseña a ser fotógrafo es tu grado de cultura visual, yo creo, ¿no? No sé, me atrevo a decir que es eso, básicamente, ¿no? Aparte de cierta intuición que tienes, yo estudié el bachillerato en ciencias y hice los 2 primeros años de ingeniería, entonces me tocó pues trabajar con geometría descriptiva,
En fin, yo no pude ser arquitecto como quería mi padre porque no podía dibujar ni una O. Entonces era muy malo para dibujar, siendo mi padre pintor y escenógrafo y mi abuelo igual. Yo no tuve ninguna digamos, sensibilidad plástica, no tuve ninguna facilidad manual o mental para hacer un plano o algo. No, no, no. Entonces dije, bueno, entonces estudio ingeniería que se parece a la arquitectura. Fue una tontería porque perdí 2 años y además no aprobé. Entonces, la composición, el equilibrio te lo da el hecho de que tú ves libros de foto. Yo aconsejo mucho cuando hablo con gente joven, como tú y como todos ustedes, si les interesa la foto, ver arte, ver libros de arte, porque los grandes artistas tienen ese instinto de la composición, manejan las secciones áureas, o sea, los griegos ya hablan de la sección áurea, ¿no? Eso es toda una teoría sobre la forma de que en una imagen se atraiga la atención y esté todo equilibrado, ¿no? Toda la arquitectura griega y clásica está hecha bajo lo que ellos llaman la zona áurea, ¿no? Y yo creo que heredé eso de ver fotos y ver tanta zona áurea, de ver buenas composiciones, porque yo no pensaba, raramente pensaba una foto al componerla. Digamos la del ángel, pero estas fotos pues no las pienso. Pienso en lo que llevan, como esta, ¿no? Y sin embargo están compuestas equilibradamente. No te digo que sean una maravilla de composición, pero tienen un cierto equilibrio que tú notas. Y mucha gente nota, otros no. Otros ven la pura noticia, ¿no? Pero aparte del contenido social de esa foto y de la ironía de esa foto, hay una composición áurea. Lo mismo aquí, hay una composición equilibrada, ¿no? El negrón está cortado, pero sí tiene equilibrios, la zona de abajo, el impulso de él, la zona de arriba partida en 2, roto por el 5, es decir, está llena de jueguitos que son lo que hace el fotógrafo que ama la fotografía, ¿no? Juega con la imagen, no solamente la atrapa. Ya es una hazaña atrapar el tiempo, ¿no? Detenerlo, ¿no? Aunque hay mucha discusión sobre eso, si es verdad lo que tomas o no es verdad. Es una teorización un poco banal, pero se discute mucho sobre eso. Pero lo que no puedes discutir es cuando ves el peso de una foto, lo que tú dijiste, ¿no? Que te llama la atención las composiciones. Esta foto, con toda su sencillez y pues es una foto perfectamente compuesta. Aparte del tipo, también ahí ves una composición equilibrada, debo decirlo, ¿no? Y yo me precio de eso, ¿no? Pero lo fui aprendiendo y yo creo que eso viene desde atrás, viene desde que yo husmeaba en el álbum de fotografías de mi madre, las fotos de su historia y de la de mi padre, y se te va metiendo en la cabeza el misterio que tiene en sí una imagen encerrada en un área determinada, ¿no? Eso se pierde mucho con la foto grande, digital, grandísima, ¿no? Porque lo que te impresiona es el tamaño, ¿no? La foto tipo cartel, cartero. Pero tú ves una foto clásica en un tamaño como este, que es el 8x10, digamos, ¿no? Y te puede encantar, te puede fascinar, puede ser una obra de arte. Ahí ves una composición perfectamente áurea, ¿no? El tipo, bueno, no la puedo explicar en términos técnicos, ¿no? Ahí también hay una composición, está corrido, ahí puedes sacar una especie de L, donde está él, está la puerta, baja, pero la fotografía, ojo, la foto tiene sus propias leyes de composición. Es una de las aportaciones que hace la fotografía a las artes plásticas, ¿no? No digo artes visuales porque me horroriza ese concepto, ¿no? Todo es visual. Cuando lees un libro es arte visual porque pues, lo estás viendo, ¿no? Pero se ha dado por decir artes visuales. Cada arte tiene su especialidad, ¿no? Y la fotografía tiene
tiene esta cosa de que recrea o reinventa la forma de componer y además influye al cine, además influye a los pintores contemporáneos. Cosa curiosa, ¿no? Los primeros fotógrafos copiaban a los maestros del arte de su tiempo, ¿no? Y los fotógrafos cuidadosos están muy influidos por el arte clásico, y yo por eso siempre digo foto clásica y no foto analógica, que suena a medicina o a dolor de cabeza, ¿no? Analógico. Es simplemente foto clásica, porque es un punto donde la técnica fotográfica llega a su culmen, a su punto máximo, y empieza a decaer con el advenimiento de la era digital. También esta foto, pues doy toda la fuerza en las manos. Lástima que con la proyección pierde mucho las calidades que tiene. Las proyecciones siempre disminuyen la calidad de la foto, pero te da la idea. Expresamente desenfoco al tipo del fondo. La foto digital ahí me hubiera sacado de enfoco a él también, y todo, ¿no? Entonces, claro, podías ver hasta los gusanitos, todo. Tiene una definición bárbara, pero ¿para qué queremos eso? ¿De qué nos sirve que tengamos millones de píxeles o millones de bits en un píxel si el ojo no lo registra, ¿no? Claro, ves el hilo, ves el grueso del cabello. La foto digital tiene esa virtud, ¿no? Pero no te compone la foto. Y todas las fotos, la buena composición les da dinamita, ¿no? Como dicen los impresores, les da canela, ¿no? Cuando una foto está gris, está falta, le dicen, dale canela, ¿no? Como dicen también de otra manera, ¿no? Dale chocolate. Sí, entonces le dan más tinta y la suben, ¿no? Entonces cualquier foto tiene una forma de estar bien compuesta y estar mal compuesta. Una foto buena, si le cambias 2 o 3 elementos de su composición original, vista por el fotógrafo, digamos artista entre comillas, pierde mucho, ¿no? Esa foto también es una foto de Oaxaca, de 2 fabricantes de mezcal. La garrafa era para mí. Entonces, pues tiene un cuidado en la composición, pero eso lo aprende uno solo, te lo enseñan los libros. Yo tuve un gran maestro en la cuestión técnica, que sabía mucho de arte y que me alimentaba, porque yo no podía comprar libros, no podía ni comprar las revistas que había de foto, que eran americanas todas. Life, yo seguí mucho a Life, y me influyeron mucho los fotógrafos norteamericanos, mucho. La fotografía de todos los grandes fotógrafos, ¿no? Pero a mí especialmente me transformó mi manera de ver el mundo este grupo de fotógrafos que hizo Roosevelt cuando, después de la crisis del 29, se preguntó por qué un país tan rico y tan poderoso como nosotros tiene gente tan pobre, porque había visto unas fotos como las mías de la pobreza norteamericana, de gente sin casa como ahora. Los gringos están en la misma, por eso quieren una guerra. Perdón por la cosa política, pero se me sale. Maestro, yo le quería preguntar con respecto a esto que usted acaba de mencionar de su ideología política. En la última fotografía de la muestra hay un texto y me llamó mucho la atención el desgaste revolucionario. En la charla usted menciona que tomar la fotografía como algo muy importante de lo que pasa en mi vida y la vida de otros me lleva a preguntarle, en sí, ¿cuál es el desgaste revolucionario que hace que usted deje la fotografía y cómo documenta la vida sin la fotografía? Pues yo creo que no siempre la foto tiene un mensaje, ni obligadamente tiene que tenerlo, ¿no? Uno interpreta la fotografía como interpretas una pintura. Un pintor renacentista, digamos,
no sé, Rafael te pinta una escena y tú no sabes quién es quién, no los conoces. Sí, la documentación está perdida en tu mente porque no estás enterada, como el 99% de la gente que ve la gran pintura, pero te documenta toda una forma de vestir, de ser, de tipología, cómo son los mexicanos del 50, cómo eran, cómo vestían. Entonces, en ese sentido, la foto es documental. Creo que no oí bien tu pregunta, a lo mejor no te contesté. Creo que la última cita que hay en la sala, en donde tú solo dices que en algún momento vas a tener que analizar por qué dejaste la fotografía, si fue porque el mar te llamó, por la pobreza, por el desgaste revolucionario. O sea, creo que eso tiene que ver. Sí, bueno, sí, el fotógrafo, sobre todo a mi edad, pues ha pasado por todo, ¿no? Pero yo les conté cómo mi relación con la foto ha sido amorosa y hubo una separación. Durante un tiempo la dejé por ser editor y pues sí, la foto no la he dejado. No hago foto ya, no puedo hacerla. Llega un momento en que un oficio no puedes ejercerlo. Pero tengo impresores que imprimen para mí por dinero, muy buenos impresores, dirijo la impresión, entonces en ese sentido pues sigo activo, pero ya no me considero fotógrafo. Mi mujer me decía, pero es que eres fotógrafo, porque sigues haciendo fotos submarinas y fotos del mar y de los barcos. Le digo, no, porque no vivo de la foto. Sí, yo pensaba que la foto y yo éramos como un par de amantes inseparables, ¿no? Si yo me dejaba la fotografía como medio de sustento, pues ya no me consideraba fotógrafo. Entonces me consideraba editor. Tampoco fui editor, en realidad no sé qué fui, pero hubo un tiempo en que la foto quedó de lado. Pero en ese tiempo, lo cuento como anécdota, no sé si te puede enriquecer la pregunta. En realidad nunca la dejé, yo seguía haciendo fotografía de gente de mar, tengo una colección enorme de lo que pasa en las costas, gentes que ustedes seguramente no conocen. Yo podía documentar con ustedes en una interminable proyección la vida del mar en México, en el Caribe, en las aguas interiores, en el Pacífico, en el Golfo, porque el amor por la fotografía me llevaba a documentar esas cosas, que no las iba a publicar, que no, algunas las publicaba en mi revista, otras no, el 95% no. Entonces, y así salía yo a una manifestación, a la calle, y todo era sujeto de fotografía. Ustedes en algún momento pueden ser sujetos de fotografía. De pronto yo veo aquí que hay una imagen latente, como le llamamos los fotógrafos antiguos, cuando queda impresa la película, con la luz que recibe, se llama imagen latente. Entonces yo creo que todo es una imagen latente, ¿no? Tú sales a la calle y de pronto te encuentras con una imagen latente, te puedes encontrar con ese señor, ¿verdad?, que te parece interesante y le tomas una fotografía. Entonces, no sé si contestas tu pregunta, me presiento que no. Yo también... Bueno, les hablé de la tecnología porque pues, estamos hablando de foto, ¿no? Y era un poco el preámbulo, ¿no? Pero en realidad lo que interesa al fotógrafo es la imagen. Todo lo que tiene escondida el mundo circundante en imágenes, no forzosamente lo que yo tomé. Aquí afuera pues, tú puedes salir y encontrarte, si tienes intuición y educación plástica, 2 o 3 fotografías notables, ¿no? Quizá una haga historia. Bueno, yo te contestaría también que Rodrigo Moya también es un extraordinario narrador, ha recibido 2 premios de cuento, entonces también capta, no solo con la cámara, sino con las palabras,
narraciones increíbles. Les agradecemos mucho el Museo Amparo y el Diplomado Quehaceres. Les agradecemos su presencia aquí y los invitamos a volver a ver la exposición después de haber escuchado a Rodrigo y a esperar el nuevo libro que está preparando sobre pesca con el historiador Ariel Arnal y que esperemos verlo muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches.